seminario MINS. Este curso tiene que ver con un área que es ministerio, es decir, cómo hacer el ministerio o cómo ejercer el ministerio. Y básicamente el módulo se llama Evangelismo Bíblico y está sustentado en un texto de Juan capítulo 4, del encuentro de Jesús con la samaritana, donde el Señor le dice a la mujer samaritana que si ella bebe del agua que el Señor le ofrece, ni ella ni nunca más el que beba de esa agua tendrá sed más. Y eso tiene que ver propiamente con la provisión o con el cuidado que Dios da a sus hijos a través del Evangelio. Les vamos a intentar hacer una introducción. Realmente la conferencia es bastante extensa, pero hoy solamente queremos hacer una introducción al tema del evangelismo bíblico. Y para nosotros poder entender el evangelismo bíblico tenemos que responder a algunos temas, y algunos temas que tienen que ver directamente con la doctrina. El primer tema que nosotros vamos a estudiar en esta noche es que Dios es el autor del evangelismo. Y eso posiblemente de entrada es un poco revolucionario para algunos de nosotros, porque muchos de nosotros pensamos que la misión de evangelizar o la tarea evangelizadora es una tarea eminentemente de la iglesia. Es decir, que la iglesia es la que evangeliza y Dios salva a través de la evangelización de la iglesia. Pero entender que Dios es el autor del evangelismo, es decir, que el evangelismo no es una misión nuestra, sino que es una decisión o una determinación de Dios, es un poco posiblemente nuevo para algunos de nosotros. El segundo aspecto que yo quiero que nosotros estudiemos hoy es que el evangelismo se hace real o se hace necesario a raíz de una situación que la Biblia va a plantear a partir de Génesis 3, que es la condición caída. Es decir, el hombre está muerto, está enemigo y está esclavo en sus delitos y pecados, y eso hace que sea necesario o urgente la presentación del Evangelio de parte de Dios para transformar esa condición del hombre ante Dios. Tercer aspecto tiene que ver con el carácter bíblico del Evangelio, es decir, que todo el contenido del Evangelio, sus métodos, sus recursos, sus aproximaciones, tienen que ser sustentados bíblicamente. Nosotros vivimos en una época donde pareciera que el evangelismo es como unas alternativas que cada iglesia establece o identifica para atraer a los perdidos, y no que se tiene que usar métodos bíblicos, principios bíblicos, y que debe ser para la gloria de Dios. Cuarta lección tiene que ver con el modelo evangelístico de Jesús, es decir, cómo Jesús evangelizó, que nos sirva como guía bíblica, como guía doctrinal. Otro aspecto tiene que ver con el contenido del evangelio, cuál es el mensaje que debemos darle a los pecadores. Y luego tiene que ver algo con los propósitos y los métodos, y la familia como un ente o una institución creada por Dios para desarrollar la labor evangelística. Y propiamente la lección número 8 es una metodología que nosotros hemos usado de trabajar grupos de evangelismo en los hogares con contenido bíblico. Entonces básicamente ese es el temario, pero lo más probable es que hoy desarrollemos solamente la primera lección de las 8, quizás 2, y las demás las dejamos acá con el pastor Correa para que luego ustedes las puedan o ver o estudiar en grupo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, a modo de introducción, nosotros tenemos que entender que el quehacer evangelístico tiene que ver con la forma de servir al Señor y mostrar gratitud y compromiso a nuestro Dios, que tiene que ver con la responsabilidad en la cual Dios nos ha hecho partícipes de servir en la predicación, que el evangelismo es una tarea de Dios, que Dios nos llamó y nos hizo partícipes en la extensión de su reino, y en esa extensión de su reino nos dio un encargo, y ese encargo es la predicación. Y la metodología que Dios usa es su palabra, y nos llama por gracia para ser instrumentos en sus manos. Que no, la evangelización no tiene que ver en absoluto con métodos humanos, o con principios humanos, o con motivos humanos, sino que tiene que ver con el plan de Dios, con el carácter de Dios, y con las disposiciones de Dios desde la eternidad de salvar a los perdidos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Básicamente eso nosotros tenemos que entender. Y para poder entender ese hilo conductor del plan de Dios, o entender el conjunto de la revelación, yo quiero que nosotros revisemos algo que históricamente algunas iglesias han conservado, que se llama un método de estudio bíblico, y es el método histórico redemptivo. No sé si algunos en sus cursos de Biblia ya lo han estudiado.
¿Ya lo estudié? Pues vamos a dar una visión muy rápida de este método. Lo vamos a presentar aquí en una diapositiva, pero realmente es todo un método, es todo un recurso de estudio para la palabra que se llama el método histórico de la redención. El primer paso o el primer tópico de ese método de estudio tiene que ver con la creación. Génesis 1 y 2. ¿Qué dice Génesis 1 y 2? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de ahí en adelante narra la creación y dice: y vio Dios que todo era bueno de esa manera, y dio encargos para el hombre, para la mujer, para las instituciones que Dios creó, algunos encargos. ¿Cuáles son esos encargos? O juzguen, administren, gobiernen, señoreen sobre los peces, sobre los animales, y hay una norma, o hay un reglamento, o hay una ley que tiene que cumplir, y el día que violen esa ley, ciertamente morirán. A grosso modo, primer paso del método histórico redentivo tiene que parte de la creación. Cuando nosotros partimos de la creación, lo primero que nosotros tenemos que ver en ese método es el carácter de Dios en la creación. Es muy probable que muchos de nosotros, cuando estudiamos la Biblia, no logremos identificar que en Génesis capítulo 1 y 2 hay implícito un carácter del Creador, y que ese carácter del Creador tiene que ver con aspectos morales, de justicia, de verdad, de bondad, que tiene que ver también con aspectos de soberanía, de control absoluto, de inmutabilidad, pero que ese marco de Génesis 1 y 2 nos establece unos parámetros seguros a través de los cuales nosotros entender el Evangelio, que es el carácter de Dios, el carácter de la creación, el carácter del Creador. Dios creó todo de la nada, pero lo creó todo para un propósito. Y lo va a decir Colosenses más adelante: todo lo hizo en Él, por Él y para Él. Ese es el propósito sublime de la creación. Ese es el propósito eterno de la creación. Que todas las cosas, sean dominios, sean reinos, principados, potestades, todo existe en Él, por Él y para Él. Y ese propósito nos lo revela la creación en su carácter inicial, que es el primer aspecto del método histórico redentivo. El segundo aspecto, y me van a perdonar que estoy como una locomotora, porque teníamos 2 horas y ya tenemos solo 1, tiene que ver con la caída. Génesis capítulo 3 en adelante nos narra no solamente el evento de la caída, sino las implicaciones de la caída, y todo el alcance de la caída, no solo para la creación, no solo para el género humano y las instituciones básicas como la familia, la iglesia y el Estado, sino para toda la sociedad en adelante. Romanos capítulo 5 dice que en Adán todos mueren, que en Adán todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pasar por alto o analizar livianamente el tema de Génesis 3 en adelante es un error en el estudio con relación al tema del evangelismo, porque tenemos que sopesar con muchísima fuerza y con muchísima contundencia que la caída, si bien es cierto, no toma por sorpresa a Dios, es un evento nefasto en la creación, en la cual el hombre va a ser el peor o el más afectado en cuanto a su relación con Dios, y que esos efectos de la caída nos alcanzan a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el segundo aspecto en ese método progresivo de la historia de la redención es la caída. Primero analizamos el carácter de la creación, el propósito de la creación y el carácter del Creador, y en segunda instancia analizamos los efectos o las implicaciones de la caída y, por supuesto, la relación roja con el Señor. Cuando nosotros vemos la caída, nos encontramos con la condición del hombre, y eso va a rayar fuertemente contra el humanismo que tenemos todos dentro de nosotros y que nos domina en la sociedad en la que estamos. Porque la sociedad en la que nosotros estamos nos dice: tú eres bueno, tú naces bueno y la sociedad te corrompe. ¿Han escuchado eso? Nuestros niños son inocentes. ¿Sí les han dicho eso?